Sí, estamos aquí con Oscar Sandoval. ¿Qué onda, banda? Buenas noches, ¿cómo están? Pues aquí declarando, hoy el pretexto es el poscorrientismo, pensando en los movimientos mexicanos. ¿Tú cómo te contextualizas en ese ámbito oaxaqueño? ¿Eres oaxaqueño? ¿Dónde naciste? ¿Cómo lo ves? Soy oaxaqueño, nací en los valles centrales y pienso que los movimientos para mí, creo que la poesía son buenos, pero la poesía para mí es un acto individual, entonces yo voy por mi cuenta de forma individual. ¿Y qué opinas del poscorrientismo? Bueno, que es un buen intento, ¿no? Lo veo como un buen intento, donde el poscorrientismo señala que ya no hay corrientes, ¿no? Que todas se deben de fusionar, pero al final creo que, lo vuelvo a repetir, lo que cuenta es el acto individual de la poesía, ¿no? Y cuando sale es cuando influye a nivel colectivo, entonces es lo que pienso básicamente. Entonces, ¿tú desde dónde te peleas con el poscorrientismo? ¿Desde dónde me peleo? Bueno, más que pelearme, me proclamo un poeta, pero un poeta con ímpetu de converger con todas las corrientes, con todas las y analizar, ¿no? Qué de bueno trae, pero creo que el poscorrientismo, lo que sí puedo asegurar es que viene a refrescar lo que es la escena de la poesía en Oaxaca, ¿no? Tenemos una poesía tradicionalista, una poesía muy enfocada a la figura, a respetar la métrica, la rítmica, siguiendo los cánones, ¿no? Y creo que el poscorrientismo tiene bastantes cosas interesantes que refresca, no sé si la poesía nacional, pero al menos la poesía local, la poesía de Oaxaca. Andrés Enestrosa como una figura oaxaqueña como Rubén Darío en Nicaragua, o sea, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo te enfrentas a esta figura tutelar? Bueno, tengo que ser claro en esta pregunta porque lo que pasa con Andrés Enestrosa es que realmente no ha sido una influencia para mí, ¿no? A nivel literario, Andrés Enestrosa se me hace un gran escritor, pero no es como el referente que yo agarre. ¿Por qué? Porque creo que Andrés Enestrosa sigue teniendo o mantiene como en una corriente un poco más tradicional, ¿no? Hablando desde la lengua, ¿no? Desde lo oaxaqueño, desde el pueblo, desde lo que se siente ser del istmo, ¿no? Entonces, al menos yo que crecí en otra parte de Oaxaca, no es como mi referente, que creo que todos los poetas lo tenemos que leer, pero sin embargo, yo agarro otras corrientes. ¿Cuántas Oaxacas dirías que existen en Oaxaca? Yo creo que Oaxaca es un continente, porque para empezar es un estado en el cual se hablan entre 17 y 18 lenguas, no recuerdo muy bien. Entonces hay 17 y 18 formas de pensar y de converger que son diferentes, ¿no? Entonces no hablaría de un Oaxaca, pero a la vez dentro de ese Oaxaca muchas divisiones, ¿no? Y creo que es importante leernos, estudiar a todas las culturas y agarrar de ahí, ¿no? No solamente la poesía de habla hispana, sino también la poesía uchiteca, mixteca, guave, porque todas las lenguas, independientemente que no estén escritas o que no esté escrita su literatura, creo que hay una poesía por medio de la tradición oral. ¿Tú cómo defines entonces tu obra respecto a todo este contexto? Bueno, mi obra la considero una obra que con influencias de Oaxaca, pero también con influencias incluso de los Estados Unidos, y no solamente me refiero a influencias de leer a los Beatles, de leer a Olso, de leer a Krillin, no, sino me considero que la influencia de los Estados Unidos tiene que ver incluso con todas las cosas que han llegado de Estados Unidos, ¿no? Incluso con los paisanos que se van a trabajar a Estados Unidos y llegan hablando inglés. Creo que allá está la influencia, ¿no? Ok. Entonces digamos que tú mezclas el inglés con estas 16 lenguas, 17 lenguas, 18 lenguas. Pues en parte sí se retoman algunas palabras del inglés. Por ejemplo, hace poco salió una antología de poetas oaxaqueños que se llama Mezcalito City, ¿no? Y era básicamente retomar esta bebida del mezcal que ha hecho famosa Oaxaca, y en lugar de poner
ciudad como tal, decidimos poner city, ¿no? Y decidimos poner city tal vez en una forma caprichosa, ¿no? Por agregarnos tal vez esta cultura pop, ¿no? O sea, esta cultura que independientemente está ahí, ¿no? Está influenciándonos desde la televisión, desde los programas que empezamos a ver desde pequeños. O sea, hay un deseo también por salir de esta noción oaxaqueña y sus 16 lenguas. Y digo, de esas 16 lenguas, ¿cuántos podríamos decir que tú conoces respecto al inglés, que es como una lengua más dominante? Bueno, pues conozco algunas palabras del zapoteco, ¿no? Pero también el zapoteco dentro de la lengua tiene variantes, ¿no? No es lo mismo hablar con un zapoteco de la costa que con un zapoteco ¿Te puedo meter en un problema ahorita? Méteme en los problemas que quieras, bueno, porque creo que la poesía es un problema. Ciudad en zapoteco, ¿cómo se dice? No lo sé, que tristemente no lo sé. Porque al final el viaje del poeta hacia adentro, exógeno, endógeno, ¿cómo lo asumes en esa crisis respecto a donde estás parado en este momento? Bueno, creo que también, bueno, tomando la pregunta, ¿no? De ciudad, ¿cómo se dice en zapoteca? Creo que también hay banda que nos complementa, ¿no? Hay banda de Juchitán que está escribiendo en zapoteco, hay banda de otras latitudes y dentro del mismo estado se da una complementación, ¿no? De las diferentes vertientes, ¿no? De las diferentes formas de ver el mundo, ¿no? Entonces yo tampoco me creo como tan fuerte como para abarcar todas las culturas, ¿no? O sea, sería para mí algo imposible. Entonces, maestro, y en este deslinde, ¿cómo podrías definir para despedir esta entrevista tu obra? Mi obra la podría definir primero como un intento de hacer algo nuevo. Sé que suena un poco tonto decir nuevo porque se han escrito demasiadas cosas, ¿no? Pero como creador, como poeta, siempre me levanto como con la intención de tratar de escribir algo que por lo menos yo no haya escuchado, ¿no? Aunque ya haya como referentes como muy parecidos, ¿no? Entonces es lo que básicamente trato de hacer, algo nuevo, si es que se puede ocupar la palabra nuevo. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ti.